Muy buenas tardes, estimados maestrantes. En nuestra materia de las obligaciones alimentarias, tenemos hoy la sesión número 2, correspondiente ya en desmembrar los últimos temas que nosotros tenemos pendientes sobre alimentos en cuanto a los sujetos y la extinción de la obligación alimentaria. Hoy vamos a ver un poquito de la teoría que maneja nuestro Código Civil, pero también un poquito de materia práctica. Debemos ver que estos sujetos involucrados en la obligación, hablamos principalmente de tres, digamos, en lo que es el acreedor, el deudor y los o el o la menor que recibe la pensión alimenticia. Recordemos que el acreedor puede ser el o la, no solo únicamente considerarlo que el caballero tiene su obligación de pasar la prestación de alimentos, sino también lo puede hacer hoy en día, como lo determina la ley, y demostrando conforme derecho también aquella damita, madre de familia, que por algunas circunstancias que se haya llegado a cabo en el juicio y comprobado, pues no tiene la guardia y custodia del menor y los alimentos será para el padre, para el suministro de los mismos hacia el menor. El deudor debemos de nosotros entender que es el menor de edad, pero en el deudor no, perdón, en el acreedor, en el acreedor no recabe bien decir que el menor es el que va a recibir al 100% los alimentos, pero sí debe recibirlos conforme al que lo está administrando, ya sea por parte materna o paterna, según quien tenga la guardia y custodia del menor. Y el deudor alimentario, hasta hoy lo que hemos visto conforme a nuestra legislación, debe de asegurar incluso una medida precautoria en los alimentos, otorgarlos los mismos también es algo que no podemos ni dar plazo ni que venza término. Habíamos comenzado en la sesión pasada a ver que los alimentos se derivan desde el parentesco. Eso le va a ser muy útil para su actividad considerar el parentesco antes de decir el concepto como tal de los alimentos. Hablando también de los cónyuges, de los que hayan vivido por un tiempo, principalmente haber tenido también hijos, y recordemos que podíamos nosotros solicitar la pensión compensatoria en favor del cónyuge, demostrando, ¿verdad?, que se cuidó del hogar y de los hijos. Esto es, digamos, y ya lo habíamos repasado la sesión anterior, que esta compensatoria, esta pensión compensatoria, es únicamente si nosotros como abogados podemos respaldar que únicamente se ha dedicado al cuidado de la educación de los menores. Pero si nosotros en nuestras pruebas podemos adjuntar que no, en efectivamente, no solo es al cuidado de los menores, que también tiene un, digamos, provee laboralmente, entonces pues no sería, no daría lugar la pensión compensatoria. Y algo que debemos de repasar dentro de las características de los sujetos es que no solo los acreedores y deudores son padre y madre, sino también los hijos, como lo menciona el artículo 300, donde también están obligados a dar alimentos a los padres. Y recordemos que otros sujetos pueden intervenir en los alimentos. Estamos hablando hasta el cuarto grado en forma colateral, es decir, lo que son tíos, sobrinos, incluso aparte de los ascendentes y descendentes, como pueden ser también los abuelitos, nuestros hermanos. ¿Y qué comprende los alimentos? 304 nos ayuda mucho para nuestra actividad, que no solo es la comida, como dimensiona la palabra alimentos, sino interviene el vestido, la habitación, asistencia médica en caso de enfermedad, los gastos de embarazo, parto. Así también vemos que el obligado de dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión suficiente al acreedor alimentario o incorporándolo a su familia. Recuerde que no solo es dar una pensión suficiente, sino también lo puede incorporar. Esto se pide muchísimo cuando es de
padre a hijo. Y aquí tenemos en el 311 quienes tienen la acción. Este artículo nos está haciendo ya en hincapié quiénes son entonces los sujetos. Tenemos el acreedor alimentario, el ascendiente que le tenga bajo su patria potestad, el tutor, los hermanos y demás parientes colaterales dentro del cuarto grado y el Ministerio Público. Vamos a retomar un archivo que ustedes tienen en... Permíteme, voy a dejar de compartir. En plataforma, no sé si usted logró abrir una demanda. Esa es la que ahorita intento proyectar. Y en esa demanda de alimentos viene relativamente vacía en cuanto a los fundamentos principales, principalmente con la finalidad, a veces esta misma me sirve para poder ejemplificar en cualquier estado, o sea, porque a veces pueden variar. Comparto la misma y vamos a analizarla en donde nosotros ya tipificamos lo que hemos establecido. Primero hablamos de la jurisdicción. Tenemos que ver que es un juicio de controversia familiar y por lo tanto va al juez del ramo civil en turno. Recordemos, como abogados, nosotros no sabemos qué jurisdicción va a recaer. Tenemos que interponer nuestra demanda y mediante oficialía de partes nos asignan un juez, ya sea primero o segundo, o en el caso de que hayan otros numerales también. Aquí en este caso es juez del ramo civil en turno, porque es inicio, y en este tipo de demanda se llama especial de alimentos y violencia familiar. ¿Por qué se acompaña como un especial de alimentos y violencia familiar? Porque nuestro código, ¿puede ver la legislación? ¿Sí proyecta? Sí, ¿verdad? ¿Se ve la legislación? Se ve la demanda. Ok, permítame tantito, ahorita compartimos. Listo. ¿Por qué nuestra demanda obra también de violencia? Porque nosotros, a partir de los alimentos, también tenemos un apartado que habla de los alimentos y la violencia familiar. Y es ahí donde nosotros podemos hacer hincapié dentro de la misma demanda de alimentos, lo que menciona el 319 bis, la violencia familiar que puede sufrir uno de los cónyuges. Y por lo tanto, pues desea que intervenga el Ministerio Público y con ello darle, digamos, el derecho que le asiste a la víctima en este caso. Recuerden, en nuestro preámbulo únicamente señalamos quiénes somos los que estamos interviniendo. Aquí entran ya los sujetos. El acreedor, mencionamos el deudor, quién es el que debe dar la pensión. Se fija audiencia previa al demandado, el pago y aseguramiento de una pensión alimenticia de forma provisional. Recordemos que los alimentos tenemos que pedirlo de forma provisional. ¿Debido a que se pide de forma provisional? Porque todavía se va al desahogo de pruebas, al análisis de alegatos, la confesional como prueba también, la testimonial. Entonces, todavía el juez tiene que conocer de, digamos, de la acción que se está pidiendo, solicitando por medio de esta litis y ver cuál es el derecho que le asiste. Asimismo, vamos a ver que considerar al demandado al pago y aseguramiento de una pensión de forma definitiva, es decir, que al final del juicio se lleve a cabo ya algo estable, fijo por el momento, de la pensión de los menores en referencia. El pago de gastos y costas que se originen por motivo a la tramitación del presente juicio
En muchos de los casos se absuelve. ¿Por qué? Porque es un derecho que uno entabla por derecho y obligación, depende de quién de los padres, hacia los menores e incluso por ellos mismos. Hechos, recordemos que aquí nosotros tenemos que ser muy quisquillosos en el aspecto de tener que relatar los hechos realmente que entablen con mis pruebas, es decir, cuándo me uní yo en matrimonio, cuándo fui su concubina, cuánto tiempo, en qué lugar, dónde viví, porque si ve usted bien, menciona, vivimos en tal domicilio. ¿Cuántos hijos tuve? En este caso, menciona a 3 primero y luego a otro. Estoy diciendo que dentro del mayor de edad tengo uno de 18. Cuando tenemos un hijo de mayor de edad, en la materia de alimentos nosotros debemos de firmar, haga de cuenta que yo soy la damita que estoy pidiendo esa pensión alimenticia, yo firmo por los 3 menores, pero el que es mayor de edad ya puede firmar por su propio derecho. Es decir, al final de la demanda, no sé si usted vio que firma digamos, la acreedora y firma el mayor de edad, el hijo el mayor de edad. Relata cuánto tiempo vivieron en matrimonio, a qué se dedicaban, cómo empezó que realmente ya no hubo una convivencia. Y en este caso, pues menciona que hubo violencia familiar y por lo tanto puede ser necesario acudir a esta dependencia. Quiero manifestar que no hemos salido del domicilio, la que la suscrita, fulanita tal, no tengo dónde vivir en compañía con mis hijos e hijas. Es decir, que lo tome en consideración el juez y aperciba por medio del Ministerio Público que deje a salvo sus derechos y protección también de la misma. Y recordemos también que nos pide qué cantidad, ¿sí? Aproximadamente de forma mensual puede considerarse, debido a que estamos comprobando a qué se dedica, qué es lo que hace el deudor alimentario y con ello nosotros exhibir nuestras pruebas. Principalmente la confesional que va por parte de quien nosotros solicitamos la pensión, nuestros testigos que vean que relativamente tienen que hacer su testimonio de que realmente soy madre de familia, que tengo mis menores, documentales públicas, como que podemos agregar, ¿no? Incluso no olvidemos actas de nacimiento, que es prueba fundamental en los alimentos. También en documentales públicas, eh, recibo de pago del demandado. En este caso, constancia de estudios, informe de terceros, es decir, si yo envié por medio solicitando vía exhorto, solicitando vía oficio, por medio del Poder Judicial, que me determinen cuánto es que trabaja, dónde trabaja, si es posible, porque recuerden que no todos los deudores alimentarios se puede comprobar los ingresos, pero aún así se fija mediante el salario mínimo. Las medidas cautelares, en este caso, ¿puede usted leerlo, por favor? Medidas cautelares. De forma urgente y emergente, se dicten todas las medidas cautelares necesarias a fin de que las suscritas seamos protegidas de cualquier violencia en nuestra contra por parte del hoy demandado. Asimismo, y bajo protesta de decir verdad, como no tenemos otro lugar donde vivir, solicitamos que al momento en que el demandado sea notificado y emplazado de esta demanda, abandone el domicilio conyugal, llevándose consigo sus pertenencias personales, en virtud que la suscrita he sufrido violencia física en mi integridad, así como ambas promoventes y los menores hemos sufrido violencia psicológica. Muy bien, agrego mis derechos, los artículos. Yo aquí les quité unos artículos porque le digo me sirve el formato para práctica. Y establecemos
que tome en consideración tenerme por presentado el escrito y documentos para que el demandado tome las prestaciones ya señaladas, se emplace y corra traslado al demandado. Señalamos domicilio para realizar el estudio socioeconómico, muy propio. El estudio socioeconómico, no olvidemos, es fundamental para materia de alimentos porque determinamos nosotros cuál es la condición que presentan los menores y la suscrita, en este caso la acreedora. En su momento procesal oportuno dictar sentencia condenando al hoy demandada las prestaciones señaladas. Y protesto lo necesario, y en este caso me falta una raya para la otra parte, pero sí es muy importante. Por último, tenemos ya nosotros lo que es obligaciones, la extinción, la forma de extinción de las obligaciones. Y nosotros debemos de tomar en consideración lo que establece el código para la forma de extinción de las obligaciones. Puede usted participar si tiene algún apunte, algo para retroalimentar, le agradecería mucho. Sobre el tema de cuándo cesan las obligaciones. Sí. Bueno, para comentar, en la parte de nuestro código acá en Tabasco maneja 6 causales. Ajá. Y la más usada es cuando el alimentista deja de necesitar los alimentos. Dice, cesa la obligación de dar alimentos. Este es el artículo 317. Sí. Si el que la tiene carece de medios para cumplirla, si el alimentista deja de necesitar los alimentos, en caso de injuria, falta o daños graves inferidos por el alimentista contra el que deba prestarlos, si el alimentista, sin el consentimiento del que debe dar los alimentos, abandone la casa de éste por causas injustificadas, o cuando la necesidad de los alimentos dependa de la conducta viciosa o de la falta de aplicación al trabajo o al estudio del alimentario. Y la última causal es cuando el alimentista incurra en una conducta dolosa o alevosa y con ello obtenga un beneficio en detrimento de la economía del deudor. En este caso, maestra, he logrado trabajar en 2 juicios Ajá. sobre, aquí le llamamos cancelación de pensión alimenticia. Sí. Y las causales que se han manejado han sido que pues ya han sido mayores de edad y ya no realizan ningún estudio, ya están Claro. trabajando, de O hecho. incluso ya puede estar emancipado. Así es. Ujú. Y en el último que logré llevar, hubo hasta una apelación por ahí, pero Ujú. al final se logró confirmar la cancelación de la pensión, en dado de que pues ya la persona que quería evitar que se cancelaran los alimentos ya era mayor de edad y ya había terminado de estudiar. O sea, entonces se pudo comprobar por medio de un informe y todo lo demás. Claro. Ya eso fue en la apelación, pero sí se logró la cancelación. Qué bien, mi estimada abogada, y me es grato escuchar eso, que usted ya está súper mega preparada en esta materia de alimentos y conoce incluso el término de apelación cuando lo debemos de conocer no solo teóricamente, sino también prácticamente, de ver que es un derecho que sí nos asiste, pero también es un derecho que desiste para otra persona, cuando se puede comprobar y justificar. En el caso que usted me decía, ¿qué agregó? ¿Qué pruebas agregó? Primero fue sus actas de nacimiento que comprobaban su mayoría de edad ya y Ujú. sobre todo que cuando se hizo el emplazamiento se emplazó a las personas en el caso de los hijos, porque ya eran 2, en sus trabajos. Ah, Y bueno, perfecto. ahí por esa parte ya teníamos igual, ellos manifestaron que pues era un lugar de trabajo, entonces ya no estaban estudiando, puesto que ya igual se había comprobado o se comprobó, porque ellos seguían alegando la necesidad de los alimentos en la apelación. ¿A poco? Sí, Porque, sí, bueno, a veces porque puede decir que
seré consciente, ¿no? Y yo ya sé que no debo de recibir esa Sí, pensión, pero todo en juicio de todo nos encontramos. así es. Entonces, pues como esta persona, mi cliente, pues ya sabía de que pues sus hijos ya habían terminado de estudiar, entonces ya en la apelación se solicita el informe se agrega el informe, perdón, de la universidad en donde ya tenía unos meses que había egresado, ya tenía su título, solo estaba por llegar. Pues, entonces, Mm. ahí fue. Sí, tenemos la apertura al SAT, no tenemos dónde Ajá. irnos, es decir, ya ahí nos tienen identificados incluso no solo el nivel de estudio, sino también económicamente. Entonces, sí, mi estimada, con esto terminaríamos lo que es las obligaciones de dar alimentos, CESA, que en mi caso en Chiapas está en el 316, varía muy poco, 317 me Ajá. comentó usted, e incluso por injuria, falta o daños graves inferidos por el alimentista con el que debe de prestarlo, la necesidad de alimentar, ya habíamos visto que carece de medios para cumplirlo. El alimentista sin consentimiento del que debe dar alimentos abandona la casa de este por causa injustificable. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de transacción, muy importante, es decir, ya estoy manteniendo hasta otro, entonces no. Sí, mi estimada licenciada, le agradezco mucho de... Ay, se conecta el licenciado Narváez. Vamos a esperar un poquito más. Licenciado José Narváez, ¿me escucha? Está conectando su audio. Los dos son de Tabasco, ¿verdad? Sí, sí, escuché la clase pasada que es Ah, de pero Tabasco. no pensé que se conocían. No, no, no. No, Ah, mire no. qué bonito, por medio de esta sesión online y las demás que tienen pueden interactuar con muchos más compañeros. Licenciado José Narváez, bienvenido, ¿me escucha? Creo que ahí tiene detallito en el equipo, no se preocupe. Bien, en el caso de ustedes, tenemos como actividad final un mapa conceptual de las tres unidades. El mismo será solo bajo conceptos básicos y fundamentando conforme a derecho. ¿Cómo es esto? Bueno, voy a abarcar, ya ve que nuestro programa es muy pequeño, concepto general, los sujetos y formas de extinción. Pues en concepto general debemos de tomar en consideración, no sé si se acuerdan de las primeras sesiones, hablar del término general alimentos y conforme a la ley. Habíamos visto algunas características muy importantes de los alimentos. Me gustaría que si las pueden agregar, se agregue. Si no, no hay problema. Puedo entender que debe ser muy básico. Será bajo conceptos básicos y fundamentando conforme a derecho. Es importante que pongan legislación de Tabasco. Ujú. En foro, Yo quiero hacer una pregunta, sí, dígamelo. nada más tantito. Es que me quedó la duda porque en el código de nosotros no se maneja lo que es la violencia. La violencia familiar se maneja como delito. Entonces, nada más aquí en la cuestión civil, Ujú. la violencia se refiere en la demanda de alimentos para asegurar, por ejemplo, la separación en el hogar. Más o menos Y lo que entendí se ahí toma como para eso. referencia. Es que también aquí en Chiapas, Milik, es una referencia. Eso ya nosotros como Ah, ok. abogados, bajo esa medida precautoria que determine el juez, nosotros debemos hacer el trámite con el Ministerio Público, pero no Ah, significa que ahí mismo yo lo esté considerando para que y se lleve a cabo un juicio también ahí adentro. No, no, no. Solo es para como medida precautoria de asegurar ante el Ministerio Público, darle a conocer, darle vista de que se le está solicitando que en caso dado mi cliente solicite de alguna medida preliminar, de alguna, digamos, de alguna intervención por parte del Ministerio Público, se debe de dar, pero ok. nosotros lo tomamos en consideración. Sí, por eso en su código también lo establece alimentos y posteriormente dice violencia familiar. No, aquí no, no se maneja.
Ok, pero sin embargo, usted en práctica sí lo puede hacer conocimiento, es decir, Ajá. pero ya no se, digamos, ya no se cita dándole vista al Ministerio Público. Ujú. Únicamente dentro de los hechos y el relato, ¿por qué? Porque esta de alimentos me puede servir a mí como antecedente en delito en materia penal. Ujú. Ah, ok. Por lo menos Gracias. sí lo hace la citación. Sí, y hacer la Ujú. citación pues es obligación. Sí, Mili, preciosa. ¿En foro han comentado? Sí, Sí, perfecto, muchísimas gracias. El tiempo me vence, Mili hermosa. Perfecto, tengo muy buenas participaciones. No sé si a veces lo han notado, en foro les ponemos una estrellita. Eso significa ah, no. participación. Hay una estrellita pequeñita aquí, mire, por ejemplo. Ah, Sí, y usted la tiene y le aparece inmediatamente. Ujú. ok, ya me voy a fijar. No, no le había, Sí, no a me había veces. percatado. Y esa es la forma de decir, toma en consideración su participación o perfecto, es como un incentivo, Mili. Ok, Ujú. gracias. Sale. A usted, Mili Preciosa, tengo una excelente tarde. Fue un gusto haber coincidido nuevamente con usted. Esperamos en otra materia Gracias. volver a coincidir y que sigan habiendo más juicios, que sigan teniendo mucho Sí, más juicios y más práctica. Es muy bonito también litigar, es muy bonito conocer varias ramas del derecho porque el derecho es muy amplio y así es. el tener esta maestría en Derecho Civil y Familiar le va a abrir y le está abriendo muchas puertas, mi Liga hermosa. Tenga una excelente tarde. Gracias. Me despido cordialmente. Igualmente. Saludos. Hasta Gracias. luego. La Bye. sesión en unos 3 días, 2 días Gracias. la tienen. Gracias. Gracias.